Hola, espero que estén muy bien. En este video, como ya ven en el título, vamos a trabajar lo que es el taller de mecánica número uno. Ya, solo como un recordatorio, les voy a mostrar el drive donde está toda la información. Ya, aquí nosotros encontramos, porque este video, todas estas clases de ciencia, recuerden que funciona igual, independiente si la ven el viernes o es su electivo y lo ven el sábado. Obviamente la gente que eligió física y la está viendo el sábado le van a preguntar más preguntas, valga la redundancia, de estos temas, ¿ya? Pero todos tienen que manejar la misma información, ¿de acuerdo? Entonces, si usted va a física el sábado, busca aquí en física electivo, aquí subimos las presentaciones en formato PDF para que sea más fácil de ver en el celular y en PPT. Mi recomendación cuando usted se siente a estudiar, repasar, véalo siempre en formato PPT porque hay animaciones a veces que le ayudan, es más amigable. Si está en el celular, véalo en el PDF. ¿Ya? Entonces, no es que haya muchas presentaciones, están duplicadas si se dan cuenta, ¿de acuerdo? Por el formato. En particular, el taller que vamos a ver ahora involucra la clase de Cinemática uno, que en realidad es solo una, así que probablemente cambiemos el nombre. Dinámica uno y Dinámica 2. Esa sí está separada en dos clases porque es más materia, ¿de acuerdo? Entonces, esas tres presentaciones que aquí yo tengo abiertas, conceptos de cinemática, Dinámica uno y Dinámica 2 son sus puntos donde usted podría repasar y estaría toda la materia que se enseñó en clases, con ejemplos, y cada una tiene y va a tener su video independiente, ¿de acuerdo? Donde va a poder repasar. Estamos trabajando en ver si vale la pena hacer una guía corta de cada una de esas clases. Probablemente también esos videos estén disponibles. No sé si en el momento en que está viendo esto ya está o no. De todos modos, esto es un resumen, un taller, entonces es una manera de cerrar la unidad. Así que recomiendo en cualquier caso verlo. ¿De acuerdo? ¿Qué otra recomendación les puedo dar? Bueno, si ustedes van el viernes a ciencia, si bien usan el mismo material que hay en el electivo, para que no se confundan, estamos resubiendo la información acá, ¿ya? Pero usted se va a encontrar con que son las mismas presentaciones. Faltan algunas porque los viernes vamos un poco más desfasados, pero vamos a llegar a tener las mismas. Entonces, si quiere adelantar materia o repasar, usted, aunque tenga física común, que se llama la del viernes, puede meterse a la carpeta de electivo, que son las ciencias del sábado, y es la misma información prácticamente, ¿ya? Así que no hay problema. Otra cosa importante que le recomiendo ver es el programa de clase. También está en formato Excel, entonces desde su celular no se va a ver muy bien. Por lo tanto, yo lo abro en línea o lo descargo y lo abro como Excel en mi computador, como usted quiera. O sea, acá usted se va a dar cuenta que salen las fechas en que hacemos cada clase cada día, porque como dije, es la misma clase para ambos días, viernes y sábado, ¿verdad? Pero dependiendo de los feriados, de las clases que nos descuentan a veces, nos vamos a la par, ¿ya? Esto se va a ir cambiando constantemente, entonces es como un control que usted vea esta clase fui, esta no fui y vaya repasando. Pero independiente de eso, me quedo con los contenidos. O sea, hay una clase de introducción a la física, de unidades de medida, hay una clase de conceptos de cinemática, que a veces queda un poco corta. Por eso es importante que vea el video quizás de apoyo. Tenemos la clase de dinámica uno y la clase de dinámica 2. Y eso nos lleva al taller, que estamos llegando ya a la clase 5 entre comillas, que es esta. Ya, que también se va a hacer en la instancia en vivo, pero este es el video que corresponde a esta clase. Y después, como se puede dar cuenta, el programa avanza con ondas, con electricidad y tierra y universo. En realidad física es lo que tiene menos materia. Y esta unidad yo diría que es la segunda más importante. En orden sería ondas, lo que más van a preguntar probablemente. Después viene mecánica, que es todo lo que vamos a ver ahora. Después vendría electricidad y en última prioridad tierra y universo, donde ya no hay casi ninguna fórmula y es casi pura materia. Así que esos son mis consejos. Si quiere tomarlo, se lo recomiendo. Si no, cada uno define su ruta de avance, ¿cierto? Bueno, y lo más importante, ¿dónde está la guía que vamos a trabajar? Yo la voy a buscar en la carpeta de lectivo. Como sabe, la de común del viernes también se va a subir. Tenemos este taller de mecánica que consiste, si no me equivoco, en unas 34 preguntas, donde más o menos es la mitad de cinemática y un poquito más de dinámica. ¿Cuántas preguntas entran de esto? Como si usted está viendo este video y tiene física el viernes, lo cual significa que escogió como electivo de ciencias, química o biología, son 18 preguntas en total la prueba. De esas 18, de este taller, esta unidad completa, yo creo que van a entrar 4, como mucho 5, pero digamos 4 de 18. Igual es una cantidad importante. Si usted está tomando el electivo de física y está viendo este video porque tiene física el sábado, va a tener 44 preguntas de física. Entonces yo creo que de mecánica le van a preguntar fácil unas 9, ¿ya? De uno u otro contexto, algunas de cálculo, otras de teoría. Entonces tenemos una mezcla, ¿ya? Por lo tanto, aunque le pregunten 4 de esta a fin de año o 9 preguntas, es súper importante que lo tengan claro.
¿Ya? Yo tengo descargada esta guía. ¿Ya? Ah, no, no la tengo descargada. La voy a descargar entonces. ¿Ya? Que es lo que yo haría si estuviera estudiando y tuviera este drive que tenemos nosotros. Ya, entonces yo descargo la guía y acá la puedo ver, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el sistema? El mismo que se usa en las clases de matemática. Yo voy a tomar un pantallazo de cada ejercicio, lo voy a llevar a mi mesa de trabajo acá para ir rayando, ¿ya? La caligrafía no va a ser la mejor, pero lo importante es que se entienda. Y voy a ir explicando qué materia tiene que usar y cómo lo hace. Entonces, si a usted le interesa, por ejemplo, el ejercicio 12, 13, 14, adelante el video hasta ese ejercicio, ¿de acuerdo? Porque yo voy a explicar los 34 lo más detallado posible, pero al mismo tiempo sin ser tan majadero. Me explico. Cuando aparezca el primer ejercicio de roce, a lo mejor voy a hacer un pequeño repaso y recordarle las fórmulas, cómo abordarlo. Pero no voy a hacer eso en cada ejercicio, voy a ir resolviendo. ¿Ya? Entonces, comencemos. Esto está estructurado de tal modo que las primeras preguntas son de cinemática, ¿ya? Entonces le van a preguntar siempre cosas de velocidad, de rapidez, de desplazamiento, gráficos, qué sé yo. Lo que vieron en clase. Entonces, pregunta uno: ¿qué diferencia fundamental existe entre el MRU y el MRUA? Y para eso usted tiene que recordar esa clase y qué es cada cosa, obviamente. Entonces, en esta presentación, que está el video independiente, se le contaban muchas cosas. Y en algún momento se le hablaba de que la aceleración, ¿cierto? Aquí en particular. No, me pasé. ¿Qué es la aceleración? Entonces, eso va a distinguir el movimiento. Un MRU, como dice ahí, se llama movimiento rectilíneo uniforme. Y el MRUA, rectilíneo uniformemente acelerado. Acelerado sea positivamente, es decir, aumentando la velocidad, o negativamente, disminuyendo la velocidad. Lo que en algunos guías de preuniversitario u otros lugares se llama MRUR, movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Pero para nosotros, y lo que yo he visto en la PAE, lo que hemos visto con los chiquillos, es que dice MRUA nomás. Entonces, solo les comentamos que si dice termina en R, es lo mismo, pero aceleración negativa. Ahora hay que recordar que qué define cada movimiento. El rectilíneo uniforme se vio en clase, en el video que va a estar de apoyo, que es cuando la posición del cuerpo respecto a una referencia va cambiando de manera uniforme, ¿cierto? O proporcional al tiempo. Por ejemplo, tengo una velocidad constante de 3 metros partido en segundo. Quiere decir que al segundo 1 avancé 3 metros. Al siguiente segundo otros 3 metros. Acumulado 6. Al otro segundo otros 3 metros. Acumulado 9. Ese es un rectilíneo uniforme. Cambia la posición de manera uniforme. Pero la velocidad es constante. Todo el rato es 3, 3, 3, 3. ¿De acuerdo? Y un MRUA, el cambio de posición ya no es uniforme. De hecho es cuadrático, es como una parábola. O sea, si avanzo el doble del tiempo, la posición se cuadruplica. Ya no es necesario quizás tanto detalle a menos que veamos un gráfico, pero para que lo sepa. Entonces, ¿qué cambia de manera uniforme en el MRUA? La velocidad. Entonces, la diferencia que usted tiene que recordar, y esto lo voy a repasar solo en esta pregunta, es que el MRUA es un cambio uniforme de velocidad. Pero cambia, para que exista aceleración tiene que existir un cambio en la velocidad. Y en el MRU no hay cambio de velocidad. ¿Significa que es cero? No necesariamente. ¿Puede ser cero? Sí, porque eso significa que no cambia, pero puede ser todo el rato 5, 5, 5 MRU. Pero al momento en que hay un pequeño cambio de velocidad de 5 a 6, de 6 a 5, qué sé yo, ya es una aceleración, ¿de acuerdo? Y la aceleración puede ser positiva, hacer que aumente tu velocidad, o hacer que disminuya tu velocidad. ¿Ya? Eso es lo que les puedo recordar. Y lo otro importante es saber la dirección de los vectores. Recordar que estas magnitudes como la velocidad, desplazamiento y aceleración y la fuerza son vectores. Entonces es importante saber hacia dónde apuntan. Tienen una dirección, la línea en la donde están, un sentido, hacia dónde van dentro de esa línea, izquierda, derecha, arriba o abajo, y la magnitud que es el número. Entonces, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, positivo, se caracteriza porque la velocidad y la aceleración van en el mismo sentido. Es lógico. ¿Cómo yo hago que aumente mi número, mi magnitud de velocidad? Haciendo como que alguien me empuje. Entonces, si yo voy hacia la derecha, como velocidad, y mi aceleración también va para la derecha, me está dando un impulso, me está haciendo crecer. Van en el mismo sentido los vectores.
Pero si la aceleración es negativa, lo único que significa ese signo menos es que se oponen. O sea, la velocidad va por un lado y la aceleración va para el otro. Entonces, si yo, por ejemplo, voy avanzando para un lado a 5 metros por segundo y tengo una aceleración de -1 hacia la izquierda, quiere decir que cada segundo me voy a ir quitando uno. Al primer segundo me empuja y me va frenando. Sigo avanzando, ojo. 4, avanzo cada vez más lento. 4, 3, 2, 1, 0. Hasta que me frena. Y si sigue actuando la aceleración negativa, me frenó y ahora me empieza a devolver. Entonces, esos análisis son interesantes de hacer. Son preguntas más avanzadas, totalmente de acuerdo con ustedes. Son preguntas más avanzadas. Pero es como usted debería empezar a aterrizar los conceptos. Se vio en clases con calma, tiene el video de apoyo, tiene este video de ejercitación donde estamos repasando. Entonces, juégueselo. Ya vamos avanzando con niveles de preguntas, busque el que se le haga más fácil, pero hay que llegar a ese dominio a fin de año si es que quiere asegurar este tipo de preguntas. ¿Vale? No son tantas, pero es importante. Entonces respondamos la pregunta. Ya he hecho todo el repaso de MRU y MRUA. ¿Cuál es la diferencia fundamental? A. En el rectilíneo uniforme, la trayectoria es curva y en el acelerado es recta. No necesariamente. De hecho, los dos se llaman rectilíneos. ¿Por qué será? Porque el movimiento es en una trayectoria rectilínea. Entonces no tiene sentido hablar de trayectorias curvas. No es. B. En el MRU la velocidad es constante. Ya, eso es verdad, ¿cierto? Lo vimos. Lo que cambiaba uniformemente en la posición, pero la velocidad constante. Y en el MRUA, la velocidad es la que varía uniformemente. De acuerdo. Esa es la definición calcada tal cual es. Así que la B es de manual, de cajón. Pero si no sabe o tiene la duda, siempre lea el resto de las alternativas. En el MRU hay aceleración. No, porque la aceleración es cambio de velocidad. Y la velocidad no cambia en un MRU. Está mal al tiro. Están al revés, de hecho. Ahora que lo pienso. Si dijera MRU no hay aceleración, bien. Así que no es. En el D, en el rectilíneo uniforme se aplica solo a objetos que caen. Falso. Estos movimientos, la cinemática modela todos los movimientos que existen. ¿Ya? En nuestro caso particular, movimientos rectilíneos, pero todas las posibilidades, para arriba, para abajo, izquierda, derecha, no solo objetos que caen, ¿ya? Entonces eso está malo también. Por lo tanto, una pregunta sencilla, la verdad, no les voy a mentir, no es difícil, pero tiene que manejar los conceptos. Entonces, alternativa correcta de la uno sería la B. Estoy buscando mi lapicero, que no lo encuentro. Se me quedó atrapado en la otra pantalla. A ver, voy a ver si lo puedo solucionar. Bueno, aparentemente se resolvió el problema. Sí, sí, ya, se resolvió. Entonces, les decía que la alternativa correcta sería la B en base a todo lo que hicimos. Llevamos un poco más de 10 minutos de video y hemos hecho solo una pregunta, pero recuerden que hay una gran introducción al principio, entonces es normal tenerse desfase. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ya empezamos con los cálculos, así que esto se va a poner más entretenido. 2. Un vehículo que mantiene una rapidez de 100 kilómetros partido en hora se demora 3 minutos en cruzar un túnel. Entonces, ¿cuál es el largo del túnel o la distancia? Para hacer esta pregunta hay que recordar la primera fórmula de cinemática, que es que la rapidez se define como la distancia recorrida partido en el tiempo. Así de simple, esta fórmula es una de las que más usan. Se parece a la fórmula de la velocidad, que es el desplazamiento, que es un vector partido en el tiempo. No confundir rapidez con velocidad. Ya aquí me hablan de rapidez, no importa el vector, no importa la posición inicial ni la final, sino solo la magnitud. Otra cosa importante, la consistencia en las unidades de medida. Yo no puedo meter a la fórmula el kilómetros por hora si no me están dando el tiempo en horas, me lo están dando en minutos. Entonces tienen dos opciones. O convierten los kilómetros partido en hora a kilómetros en minutos, o los minutos los convierten en horas, en decimal. ¿Ya? Y otra opción sería convertir todo a segundos, los minutos a segundos, los kilómetros por hora partido en metros por segundo. Entonces, solo por ser un ejercicio de demostración, voy a hacerlo de los dos modos. Modo A. Yo veo más sencillo convertir los minutos en horas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Regla de 3. Una hora son 60 minutos. Esto lo vieron en proporcionalidad matemática. Entonces, ¿cuántas horas son 3 minutos? Multiplico cruzado, porque si una aumenta, la otra también, directamente proporcional, y divido por el que sobra. 3 minutos por una hora
partido en 60 minutos. 3 partido en 60, una fracción que puedo simplificar por 3. Me queda 1 partido en 20 horas. Entonces ahora pongo la rapidez acá, 100 kilómetros en hora. La distancia es la incógnita. Si quiere le ponen X, yo le pongo D, porque cualquier letra sirve. Y el tiempo es 1 partido en 20 horas. ¿Cómo despejo la D? Bastante sencillo. El número completo, no se confundan, todo el número, toda la fracción, está dividiendo. Entonces, entre comillas, digamos, para que se entienda, pasa multiplicando al otro lado. Y listo, se cancelan las horas y el resultado les queda en kilómetros. Esto demuestra que da lo mismo, no siempre todo tiene que quedar en metros y segundos, ¿de acuerdo? Hay que ser más estratégico. Y 100 partido en 20 le dio 5, ¿no? Claro, 5 me dio a mí, 5 kilómetros. Y la pregunta estaba construida para que usted lo hiciera así y no tuviera que convertir los minutos en segundos, los kilómetros en hora, metros por segundo. Y usted dice, oye, no está 5, ¿cómo que no? Ahí está, 5,0. Recuerden que si tienen un número entero, no sé, 5,1 y quieren ponerle decimales, se llena con ceros tantos como quieran. ¿De acuerdo? Y el camino B, voy a hacerlo con otro color, yo lo habría hecho como... Ya, los minutos a segundos. Lo puedo hacer por regla de 3 o multiplicando. 1 minuto 60 segundos, 2 minutos 2 por 60, 3 minutos 3 por 60. O regla de 3. En un minuto... Ay, perdón, me quedó muy mal. Hay 60 segundos. ¿Cuántos segundos habrá en 3 minutos? ¿Se dan cuenta que la regla de 3, proporción directa que vimos en matemáticas, se usa para todo? Para todo, literal. En química también la van a usar mucho. Más adelante. 60 por 3 dividido en 1. Entonces, 180 segundos. Parece un 5, pero es mi letra S. Pero la desventaja de hacerlo con este método es que tiene que transformar esta rapidez a metros partido en segundo. Y ahí tiene que memorizar una conversión que es que para pasar de kilómetros en horas a metros en segundos tiene que dividir por 3,6. Si quiere hacerlo al revés, desde metros a kilómetros, metros partido en segundo a kilómetros por hora, hay que multiplicar por 3,6. Entonces ya invoca que tienen que saber una regla adicional. ¿Ya? Y el número quizás no quede tan bonito, porque si tienen que tomar el 100 y dividirlo en 3,6 es un poco más complicado. Entonces, por tiempo y todo, yo no lo voy a hacer. La pregunta estaba pensada para ser más astuto y no quedarse con la idea de que siempre todo tiene que ser en segundos. Si usted entiende lo que tiene que hacer y entiende que mientras los tiempos en todos lados aparezcan con la misma unidad, hora y hora, kilómetros, kilómetros, está todo bien, se puede hacer. ¿Ya? Así que lo dejamos hasta ahí. Si quieren hacerlo con el otro método, hágalo y deberían llegar a la misma conclusión de que teníamos nosotros. ¿Ya? Mi recomendación si lo van a hacer así es que la velocidad la dejen expresada así. Ya así como literal, velocidad, distancia, tiempo. Porque van a tirar multiplicando el 180 y ahí van a poder simplificarlo con este 36 partido en 10. Y deberían llegar a 5 también. Deberían. Pero ya esos son cosas que va en cada uno. Cada uno ve su estrategia. Yo les muestro muchos caminos, ustedes eligen el suyo. 3. Lo más probable, estoy viendo, que yo creo que este video lo voy a dividir en dos partes mejor. Como taller hasta la pregunta 15 creo que es de cinemática y después otro aparte para los interesados en el subcapítulo de dinámica de las fuerzas, ¿ya? Porque también hay unos repasos interesantes que podemos hacer, ¿de acuerdo? Pregunta 3. En el interior de un vagón de un tren, una persona, siempre hay que hacerse un dibujito, a mí no me queda muy bien, pero no importa. Tengo una persona que está en un tren, entonces usted va a dibujar, no soy artista como podrá ver, ¿ya? Están dentro de un vagón de un tren, una persona, corre a 4 metros por segundo rapidez en la dirección del movimiento del tren. O sea, el tren se mueve hacia la derecha con cierta rapidez, que no sé. Aquí me lo dicen después. El tren se mueve con velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, el tren se está moviendo a 20 metros por segundo. Y la persona corre también en la dirección del movimiento del tren. Ahora hay un tema de lenguaje ahí. Recuerden que la dirección es la línea y en rigor tendrían que decirme ya dentro de la línea si va para la izquierda o la derecha. Y ustedes dirán, Nico, no me están diciendo si voy a favor del tren o contra. Entonces,
si bien esto le falta una precisión quizá, debería decir en el sentido, ya, ¿verdad? Asúmalo. Ya no hay que rebuscarse tanto a veces. Entiendo la duda que puede tener, pero eso nos indica que vais para el mismo lado, ¿ya? Pero a 4. Ojo, que esto está siempre respecto a los rieles, ¿cierto? Como al suelo, digamos. Y quizá aquí haya otro observador, lejos, como mirando la situación y pensando. Entonces, esto se llama movimiento relativo. Ya la relatividad clásica, que es la de Galileo, no es la relatividad de Einstein, que es más compleja y no la evalúan. Entonces hay que pensarlo así. ¿Cuál es la rapidez de la persona? Pero siempre respecto a algo. A veces te preguntan la persona respecto al tren, respecto al suelo, respecto a alguien que está afuera. Porque si fuera respecto al tren, es distinta la situación. ¿Ya? Pero si es respecto a alguien que está afuera, yo veo que el tren se mueve a 20 para la derecha, pero la persona también avanza hacia la derecha. Entonces eso, como van en el mismo sentido, se suman. ¿Ya? Sé que yo he dado el ejemplo en clase de que si tengo dos autos, por ejemplo, en la autopista, y uno va para allá a 120 y el otro va para allá a 100, por ejemplo, yo le he dicho, oye, la velocidad entre ellos es 20 nomás, pues se restan porque van para el mismo lado. Yo eso lo he dicho. Usted se lo imagina cuando ve en el auto, pues, y cuando ve en la carretera y viene el auto del frente, ve que pasa muy rápido. Entonces ahí se suman porque vienen en sentido contrario. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado respecto a dónde veo esa situación. Esa situación no es igual a que esta situación. Porque si yo estoy de fuera y veo que algo va rápido hacia la derecha, y más encima la persona que va dentro de ese gran bloque que es el tren también se mueve para la derecha, es como que veo que se aleja más rápido todavía, po. Entonces es 24 metros en segundo. Como lo ve alguien de fuera. ¿Ya? Ya distinto es el caso del ejemplo del auto que va a 100 y 120, porque si yo lo veo desde fuera, lo veo a 100 y 120. Pero si yo estoy dentro del auto moviéndome a 100, veo que el de adelante se mueve, pero con la diferencia que llevamos entre nosotros. Entonces, el movimiento relativo es sencillo, pero puede ser puede tener muchas triquiñuelas, así que tiene que verlo con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido, no va a ser el único ejercicio que vamos a ver de esto, ¿ya? Importante también ver que las claves de esto van a estar al final, ¿ya? Entonces quiero ir confirmando que no cometa ningún error con las que hemos hecho hasta ahora, porque a veces puede pasar. 1B, 2C, 3D. 1B, 2C, 3D. Vamos como avión. Bueno, vamos a continuar entonces con la pregunta 4. Recuerda que este video ya puede que esté un poco largo, pero no creo que supere la hora porque vamos a resolver solo las preguntas de cinemática. Entonces ahora vamos a ver la pregunta 4. Usted se preguntará, ¿tienen un orden lógico? ¿Me recomienda saltarme alguna? Mira, si las puede hacer todas, genial, porque es una clase de taller. Se supone que elegimos las preguntas más representativas, pero usted va eligiendo lo que más le importa. Bueno, continuamos entonces. Estamos con el ejercicio número 4 de este taller uno, parte de cinemática, ¿cierto? Un cuerpo viaja a 120 kilómetros hasta su destino con una rapidez media de 60 kilómetros por hora y regresa por el mismo camino hasta el punto de partida con una rapidez de 40. ¿Cuál es la rapidez media? Ya, aquí hay que distinguir varios conceptos, ya que también se nombran en esta presentación de cinemática, se los quiero mostrar dónde. En particular, disculpen, por aquí. Aquí se habla la velocidad o rapidez media. Eso es la fórmula que nosotros conocemos, ¿cierto? Velocidad media, desplazamiento partido en tiempo, rapidez media es distancia partida en tiempo. Todas estas fórmulas son de la media. Ahora bien, si bien en matemáticas media, aritmética y promedio es lo mismo, en física no. Ya la media, rapidez media, velocidad media es lo que conversamos y la promedio es distinto. La promedio es literal promediar dos rapideces. Entonces, lo que yo no quisiera que hicieran en este ejercicio es irse por el lado más corto y decir, rapidez media, entenderla como promedio y promediar el 60 y el 40. Y muchos van a decir que es 50 y que esa es la respuesta correcta. Y es un error, ¿ya? Es un problema que hay que hacer un diagrama y hacer unos cálculos adicionales. Así que esa es la primera trampa, no caer entre rapidez media y promedio, ¿ya? Entonces, rapidez media del viaje completo. Tenemos dos secuencias. Tenemos aquí, digamos, la partida y la llegada, ¿cierto? En este caso particular, el cuerpo lo voy a dibujar como una pelota, ¿ya?
viaja una distancia de 120 kilómetros. Obviamente 120 para allá y 120 para acá, pero vamos a verlo por partes. Esta es la pura ida. Y en ese trayecto usó una rapidez de 60 kilómetros por hora. Yo les pregunto, si tengo la distancia recorrida y la rapidez, ¿qué puedo calcular? El tiempo, porque rapidez es distancia partida en tiempo. Conozco la rapidez, 60 kilómetros hora. Conozco la distancia, 120 kilómetros. Puedo despejar el tiempo. Lo intercambio con el 60, ¿cierto? Y me da 2. ¿2 qué? ¿Cuál unidad es la que andaba dando vuelta de tiempo acá? Por eso es importante, hora. Entonces yo sé que en la ida me demoro 2 horas. La pregunta es cuánto me demoro en la vuelta. Veamos el esquema de la vuelta, pues es parecido. Parto desde la llegada y vuelvo hasta la partida. ¿Cuál fue la distancia que recorrí ahí? También son 120 kilómetros, ¿cierto? Porque es exactamente lo mismo. El mismo camino de ida que de vuelta, ahí lo dice. Mismo camino. Pero ahora no fui a un ritmo de 60, fui a un ritmo de 40 kilómetros hora. Entonces usted tiene que volver a hacer el mismo cálculo, son dos problemas en uno. Tengo la rapidez, tengo la distancia y me falta el tiempo. La rapidez ahora era un 40, la distancia ahora era el mismo 120, ¿cierto? Entonces el tiempo les va a dar 120 partido en 40, lo cual se traduce en que se demoró 3 horas. Si no entendió, hago una pausa y repáselo. Recapitulo. Voy de un punto y llego al otro. Tengo la distancia y tengo la rapidez. Calculo el tiempo. 2 horas. Otro problema, pero es como el mismo, al revés. Parto de acá y allá, pero no es el desplazamiento, es la distancia. Entonces es lo mismo. 120 kilómetros, pero la rapidez ya no es 60, sino que es 40. Eso me da otro tiempo, que son 3 horas. ¿Para qué uso ese tiempo? Uso el tiempo sumado. ¿Por qué? Porque digo, ok, en todo el trayecto me demoré 5 horas. Ese es mi tiempo total. ¿Y cuál es la distancia total que cubría entre ir 120 y volver 120? Exacto, 120 más 120. 240 kilómetros. Y si usted tiene una distancia y un tiempo de un recorrido completo, puede sacar la velocidad, perdón, la rapidez final, distancia partido en tiempo. 240 partido en 5 kilómetros por hora. ¿Es una pregunta más avanzada? Sí. ¿Es imposible? No. Recomiendo saberla, sobre todo para los del electivo. Si tienen física el viernes y quedaron medios cojos, bueno, lo entiendo. Pero la idea es que de aquí a fin de año entiendan por qué es así, así. Entonces, ¿cuánto es esto? 6, 5 por 4 es 20. Me sobran 4 y bajo el cero. Y 8 por 5 son 40 y sobran cero. Por lo tanto, la respuesta es que la rapidez media de todo el trayecto es 48. Como pueden notar, no era llegar y sacar el promedio entre 60 y 40. No es tan sencillo, muchas veces. ¿Ya? Entonces, usamos solo una fórmula, pero entendimos que había que usar dos veces para sacar un tiempo de ida, un tiempo de vuelta y sumarlos. Y eso es netamente intuición física. Ahora proseguimos con el ejercicio número 5. También es bastante conceptual, ya quizá aquí no hay tanta fórmula como en el anterior que acabamos de ver. Entonces, ¿qué dice el ejercicio 5 del taller? Francisco y José están parados uno junto al otro. En cierto instante empiezan a caminar y lo hacen durante 30 segundos, ¿ya? Entonces, los dos parten del mismo lado, ¿ya? Los dos parten en la misma situación, uno para allá y el otro para acá. Los dos recorren 20 metros en 30 segundos. Entonces, ¿qué dato usted tiene? La distancia recorrida. Porque no nos hablan de posiciones y el tiempo. Y si usted divide la distancia recorrida y el tiempo, ¿qué le da eso por definición? Le da la rapidez. ¿Ya? Así que ojo con eso. Por lo tanto, lo que es igual para ambos es la rapidez. Bueno, continuamos entonces. Estábamos en que el ejercicio 5, la rapidez media de ambos fue igual porque sus distancias recorridas eran 20 metros y los tiempos de ambos eran 30 segundos. Entonces, si bien hay algunas que les puedan parecer tentadoras de responder como correctas, la más formal es buscar que la rapidez media sea idéntica en ambos casos. Dicho eso, vamos a la pregunta 6.
que adelanto, que ya es otra pregunta que habla de la velocidad relativa, que era como el problema de los 20 y los 4 metros por segundo en el vagón del tren, ¿ya? ¿Qué dice? Un tren se mueve en una línea recta en sentido norte-sur, ya ese problema es mucho más explícito en cuanto a las direcciones. Entonces voy a poner esto como que también, voy a dibujarlo como que fuera de izquierda a derecha, ¿ya? Si bien el norte está como para arriba, hagámoslo así. Voy a decir que para acá está el norte y para acá está el sur. Entonces dice que se mueve en sentido norte-sur. Entonces me equivoqué, está al revés. Va de norte a sur. La flecha va para allá, ¿cierto? Eso entiendo yo. Con una rapidez de 120 kilómetros hora. ¿Respecto a quién? Respecto al suelo, respecto a los rieles de la vía, ¿cierto? Entonces, para alguien que está afuera, a eso se refiere, está viendo que el tren va hacia allá a 120 kilómetros por hora. A un lado de las vías hay una carretera paralela. Ya, el dibujo no es lo mío, pero no importa. Aquí hay una carretera. Dibujémosla aquí chiquitita. ¿Ya? Aquí hay una carretera. Toda esa segunda línea verde. Carretera. Paralela. Ya, o sea, tiene que ser la misma línea. Por la cual va un bus. Vamos a dibujarlo muy pequeño. Aquí. Ese dibujo no es muy fuerte, así que no se rían. Aquí va un bus. En el mismo sentido del tren. O sea, el bus también va hacia norte-sur. ¿Ya? Con rapidez de 100. El mismo ejemplo que hice arriba de los autos, que justo iban a 120 y 100, coincidentemente. Entonces, para alguien que está afuera, ve que el bus se mueve a 100 de norte a sur y ve que el tren se mueve de 120 de norte a sur. ¿Ya? Pero si yo preguntara, ¿cómo ve el bus avanzar al tren? El tren se mueve a 20 más rápido que el bus hacia la derecha. ¿Y qué ve el tren respecto al bus? Ve que lo va dejando atrás a 20. O que el bus va a 20 hacia la izquierda. Ya, entonces esos juegos mentales lo pueden ir preguntando y todo, pero hay que hacerse la idea y ponerse como dentro de cada caso. Pero el problema se complica un poco más. Dice que dentro de los vagones hay un niño que corre en sentido, ojo acá, en sentido sur-norte. Entonces el niño va para la izquierda a 20 kilómetros hora. Entonces, para el que está afuera, ve que el tren va a la derecha a 120, pero el niño va a la izquierda a 20. Entonces, para alguien que está afuera, el niño va a 100. ¿Por qué ve que el niño va a 100? Porque ve que esos 20 se restan a los 120 del tren. ¿Ya? Entonces, eso. El niño respecto al observador de fuera va a 100. Pero respecto al bus, recordemos, el bus ya va a 100 y el tren va a 120 desde fuera. Pero si yo estoy dentro del bus, veo que el tren avanza solo a 20, ¿cierto? Porque es la diferencia de esas velocidades. Entonces, si el tren ya va a 20 hacia el sur, pero un niño dentro del tren va a 20 para el otro lado, para alguien que va en el bus, es como que el niño no se mueve. El niño está cancelando esos 20 de diferencia aparente que hay entre el tren y el bus. Por lo tanto, la respuesta es cero. Y esta es una de las preguntas de movimiento relativo quizás que más les pueda confundir. Entonces yo hice un relato para que lo fueran construyendo, su esquema, su orden, pero en realidad cada uno encuentra su camino. No es tan sencillo. Entonces les recomiendo darle una vuelta y si tienen dudas nos preguntan. ¿Ya? La verdad no tengo una explicación que sea un poco más detallada sobre ese que les pueda ayudar. Es como dibujar, ordenarse y aplicar el concepto. Vamos a otra, esta es más sencilla. Tengo una ecuación que es la ecuación itinerario. ¿De qué se trata la ecuación itinerario? Les cuento rápidamente. Es una ecuación que describe un movimiento como una función cuadrática. Que ya van a ver pronto en matemáticas la ecuación cuadrática. La expresión genérica de la ecuación itinerario es esta. ¿Ya? Lo único que tiene que saber es que si yo estos son números, son parámetros de entrada, ¿ya? Que usualmente uno conoce. Esta es la posición inicial, ¿ya? Si es que parte del origen o parte en la posición 5 del plano, en metros. Esta es la rapidez inicial y esta es la aceleración, que puede ser positiva, negativa, puede ser un movimiento horizontal, una caída de un objeto en vertical, etcétera. ¿Ya? Eso. Los signos son importantes y recuerde que este término es la mitad de la aceleración. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una ecuación itinerario que fuera 3 menos 6t más 3t cuadrado,
Esto es la posición inicial. Ojo que a veces salen desordenados, tiene que identificarlo. Este es como el coeficiente c de la ecuación cuadrática, solo el número, posición inicial, partió a los 3 metros. Rapidez inicial va con el signo menos 6. Velocidad en ese caso, disculpen. Velocidad inicial porque como tiene signo es un vector. Velocidad inicial, digamos que va para la izquierda y vale 6. ¿Ya? Y ojo acá, ¿la aceleración es 3? No, la mitad de la aceleración es el número que acompaña a la letra al cuadrado. Entonces, la aceleración es el doble siempre de lo que sale ahí. O sea, la aceleración también es 6, pero es positiva. Entonces significa que el movimiento es retardado. La aceleración va para un lado, pero es contraria al sentido de la velocidad. Te va a ir restando velocidad. Entonces, eso es una buena observación de la ecuación de itinerario. Por ende, esta es una versión mucho más sencilla. Porque esta es una ecuación itinerario de un MRU. ¿Cómo lo sé yo? Porque no tiene aceleración, po. No tiene término aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, un MRU. Esa es la primera observación. ¿Ya? Y la segunda, ¿qué datos tengo acá? Posición inicial. Nico, pero es que tú dijiste que la posición inicial era el primer término. No, yo dije que era el que no va con letra y se los pueden desordenar. Y el número con signo que va al lado de la letra elevado a 1, que es 5 en este caso, es la velocidad inicial del ejercicio. Con eso, ¿qué es incorrecto? La partícula se desplaza con velocidad constante. Eso es correcto, porque no hay aceleración. Es un MRU. Eso es verdad. La posición es 6. De acuerdo, lo identificamos bien. La velocidad tiene magnitud 5 metros por segundo. Correcto, ¿se dan cuenta? Y por descarte es la D, que era tomar la velocidad como el segundo término, que es lo que usted se aprende de memoria, pero no se lo aprenda así, apréndalo con letras. Cuando va solo, es la posición inicial. El número que va pegado a la T o a la letra que esté en cuestión es la velocidad inicial, no olvidar el signo que está a la izquierda antes, y el número que acompaña la letra al cuadrado, que aquí no existe, es cero, es la mitad de la aceleración. Así que eso es un buen análisis de una ecuación itinerario. Continuamos. Pregunta 8. Y aquí ya spoileé toda la pregunta. ¿Por qué es la ecuación itinerario? Nuevamente, en un ejercicio de identificación. Entonces usted trate de ir respondiendo estas preguntas si es que no se las está saltando, antes de que yo lo haga. A ver si cómo le fue. Entonces, la ecuación itinerario es la posición en función del tiempo es 12 menos 6t menos 2t cuadrado. ¿Qué identificamos? Lo que va solo es la posición inicial. El menos 6 sería la velocidad inicial. Y esto no es la aceleración, es la mitad. Por lo tanto, siempre por 2, ¿ya? El número que vaya ahí. O sea, la aceleración era menos 4. Y la posición inicial 12. Entonces, en orden, ¿cuál es el módulo de la posición? Cuando es módulo es magnitud, ¿ya? Solo quedarse con el número positivo. Ojo ahí, es una pregunta trampa. Esto es como, sácale el signo menos. Porque yo sé que la velocidad es menos 6 y la aceleración es menos 4, pero no me la están preguntando como vector, sino como módulo, como magnitud. Así que solo hay que responder que es 6 y que es 4. En cualquier otro caso está bien, es menos 6 y menos 4, pero si me dicen el módulo, le saco el signo. Ojo, que está respectivamente en orden. Primero la posición, 12. Ya, todos parten con 12, filo. La velocidad. ¿Se dan cuenta? Aquí sale menos 6, que es lo correcto, pero no me sirve porque es el módulo. Y después la aceleración, 4. Menos 4, pero como es el módulo, le saco el signo menos. ¿Se entiende? Ya. No hay en ningún lugar donde se lo vayan a explicar con más claridad. Y no lo digo por egocéntrico, sino porque se volvería un video muy largo y perdería el objetivo de revisión. ¿Ya? Recordando que ya hay disponibles clases donde se explican ejemplos de ese estilo y también se vio en vivo para quienes están inscritos en el pre. Bueno, 9. Un auto lleva una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. O sea, eso es dato del problema. Otro dato. Inicialmente va a una rapidez. ¿Cómo sé que es rapidez? Porque es distancia partida en tiempo. Metros partida en segundo. La inicial se suele poner con el subíndice 0 o, o i de inicial, ¿vale? Entonces, 90 metros segundo. Y me preguntan en qué tiempo, no lo sé,
alcanzo, o sea, infiero que es una rapidez final, 100 metros por segundo. Y después de anotar los datos, usted se pregunta, ¿qué fórmula de cinemática tiene? Velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Exacto, la definición de la aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial partido en tiempo. Siguiente paso, chequea que si la fórmula que eligió es correcta, tiene todos los datos para calcular lo que le piden. El tiempo no lo conozco, entonces tengo que conocer las otras tres cosas como número. ¿Conozco la aceleración? Sí. ¿Conozco la rapidez final? Sí. ¿La inicial? También. Entonces el siguiente paso es reemplazar los números, o como me gusta a mí, despejar primero algebraicamente. Tiro la t multiplicando la aceleración, y como último paso, paso dividiendo la aceleración. Y no se aprenden tantas fórmulas, solo apréndanse esta, la definición de aceleración. ¿Ya? Porque otra variante es esta fórmula, que a muchos se la aprenden aparte, pero es la misma de aceleración. Cambio de velocidad, final menos inicial, partido en tiempo, y después despeja. Puede aquí despejar que la velocidad inicial es perdón, la final, si tira sumando esto a la izquierda, es la inicial más a por t, que también es una forma muy usada. Pero parta de esta premisa y le va a ir bien. Bueno, ya encontré lo que quiero. Velocidad final es 100, velocidad inicial es 90, eso me da 10. Y todo eso se divide por la aceleración que es 4. Cancelo las unidades y me va a quedar el segundo que se va arriba. Segundo. Y 10 partido en 4 es lo mismo que 5 partido en 2. O si lo quieren decimales, 2,5 segundos. Pregunta muy estándar de cálculo. No sé si es muy probable que aparezca como tal, pero tiene que saber cómo se hace. Porque podrían preguntarle la aceleración de una forma cualitativa. El cambio de velocidad en el tiempo transcurrido. Siguiente. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con rapidez V mayúscula. Entonces, tengo un monito que aquí está lanzando un objeto hacia arriba con velocidad V. Esta persona está parada en el suelo, supongamos. ¿Ya? Entonces, el objeto va con velocidad V hacia arriba. No hay roce. Cuidado, que hay preguntas donde hay que considerar el roce, que es importante, sobre todo para dinámica. Por ejemplo, le van a hablar de una esfera que cae, lo vamos a ver en la segunda parte, en el otro video de este taller, que son las últimas preguntas, creo que de la 16 en adelante, y hay que considerar el roce con el aire. De decir, chuta, si roce con el aire, hay una fuerza aplicada hacia abajo que es el peso, y si el objeto está cayendo, el roce es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, habría un roce que se llama viscoso cuando es con el aire, con el agua, con un fluido. Casi, casi nunca aparece, no le van a hacer calcularlo, pero que existe de forma cualitativa, ¿ya? Ojo ahí. Bueno, en este caso no estamos hablando de fuerzas, pero igual es importante considerarlo si es que no lo dijeran, ¿ya? Pero dicen que no lo consideren. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Vamos viendo qué pasa. Primero estudien la situación. Hay un objeto hacia arriba subiendo con un impulso, con una velocidad v. Y aquí tiene que usted dominar lo que es el tema de la caída libre. Ya que quizás en las clases en vivo no lo reforzamos tanto porque no lo preguntan desde las fórmulas, que es más complejo, pero sí desde un punto de vista de entender el modelo que está pasando. Yo lanzo un objeto hacia arriba y este va a alcanzar una cierta altura máxima y en algún punto va a ser como que su velocidad es cero, es como que sube hasta frenarse y empieza a caer hasta llegar al suelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué pasa eso? Si yo lo lanzo hacia arriba, ¿qué hace que se frene? La aceleración de gravedad. Siempre actúa hacia abajo, como el peso, y vale 10 metros partido en segundo cuadrado. Es decir, cada segundo que pasa les quita 10 metros por segundo de velocidad. Entonces, por ejemplo, si la pelota la lancé a 30 metros por segundo, va subiendo. Al primer segundo que pasa ya va en 20. Pasa otro segundo en 10. Y al tercer segundo ya quedó en saldo cero, perdón. Y al cuarto segundo, bueno, si no tiene más que restarte, empiezas a caer. Menos 10, menos 20, menos 30, hasta llegar al piso. Entonces, ese es el modelo de una caída libre. Y usted lo único que tiene que entender acá es dos cosas. Uno, la aceleración
de gravedad siempre está presente y siempre apunta hacia abajo. Nunca cambia la aceleración. Nosotros no estudiamos movimientos donde cambia la aceleración. Y ustedes dirán, ¿cómo que no? Si un auto va a 100 metros por segundo, después va a 120 kilómetros por hora. Pero eso no es la aceleración. Ese es el cambio de velocidad. Pero la tasa a la que cambia la velocidad, conocida como aceleración, es parejita. Siempre al mismo ritmo. Aceleración constante. Y cuando es cero, bueno, es cero. Entonces, ojo, aceleración no cambia. Lo que está cambiando es la velocidad, sea en magnitud o después en dirección y sentido porque empieza a apuntar hacia abajo y también cambia el número. Entonces, la rapidez al alcanzar la altura máxima es nula. Sí, yo les digo, va subiendo, llega un instante infinitesimal de segundo muy pequeño donde es como que se lo congelara la imagen, ¡pum! Y cae. Ese es el modelo. ¿Ya? Entonces, eso es verdad. La aceleración está dirigida hacia arriba cuando sube y hacia abajo cuando baja. Falsísimo. Eso es la velocidad. La rapidez al volver al punto de partida es v. Ya, eso es algo más específico que no creo que pregunten tanto, pero por definición, cuando no hay roce, como que la energía se recupera. Entonces, si partía a 30, paso por el mismo punto de vuelta, hacia, bajando sí, pero a 30, ¿cachai? Como que se compensa, siempre está a la misma velocidad en el mismo punto. ¿Ya? Pero eso es muy específico, creo que no es necesario que los de común, por ejemplo, lleguen a ese nivel de pregunta, los de lectivo quizá un poco, pero tampoco tanto. Entonces, ¿qué me importa? Saber que la B es la falsa, porque la aceleración no cambia, siempre va para abajo. Para eso pusimos esta pregunta, ya para que no caiga en esa trampa. Nos queda menos, ya nos vamos a ir a estudiar los gráficos prácticamente. Cerrando ya el video. Vamos con la pregunta 11. ¿Se dan cuenta? Esto es como en la pincelada que tienen que saber de cinemática. Si se dan cuenta hay algunos manejos de fórmula, pero la mayoría son manejos cualitativos de la materia. O combinaciones. Tengo cuatro cuerpos, A, B, C y D. Esto es una casa. Yo creo que está de más decir que la casa no se está moviendo, ¿cierto? Este es un carrito B que va a 60 metros por minuto, 60 metros por segundo, 1 metro por segundo. Pregunta para ustedes. Si yo quisiera comparar las rapideces de estos cuerpos, que de hecho es lo que me preguntan, cuál se mueve más rápido, más lento, todo tiene que estar en la misma unidad, metros con metros, segundos con segundos, horas con horas. Y este es de la familia Contreras, ya está atornillando al revés, en metros por minuto. Y ustedes dirán, profe, ¿cómo convierto metros por minuto en metros por segundo? Mira, si tú tienes 60 metros dividido en minuto, aquí hay un 1 escondido. Tienes 60 metros en un minuto. Y tú dirás, bueno, convierte ese minuto a segundos. Entonces, en vez de anotar minutos acá, usted anota segundos. Y aquí abajo, en vez del uno invisible que había, anota a cuántos segundos corresponde un minuto. A 60. Y 60 partido en 60 es 1. Entonces, esto que está acá es lo mismo que decir un metro partido en segundo. ¿De acuerdo? Lo mismo con la hora. Por ejemplo, 30 kilómetros por hora. Si usted lo quiere en kilómetros partido en segundo, tendría que anotar 30 kilómetros y en vez de anotar la hora, anota en segundos. ¿Cuántos segundos hay en una hora? En un minuto hay 60, pero en una hora hay 60 minutos. Entonces 60 por 60, 3600. Les va a dar un número súper chico, obviamente. Bueno, no quiero complicarlos tanto con la conversión de unidades porque es una clase exclusiva de eso, pero eso. Entonces, tienen todas las rapideces con la misma unidad de medida. Ahí recién pueden comparar. B, que va a 1 metro por segundo, es más lento que C. Claro, verdadero, porque C va a 60, o sea, ya listo, la hicimos al tiro. Pero veamos la otra. C tiene movimiento absoluto cero con respecto a D. ¿Qué significa movimiento absoluto cero? Que los dos van para el mismo lado a la misma rapidez. O dicho de otro modo, a la misma velocidad. Ya, movimiento absoluto con respecto a. Es como si los dos vamos a 100 para el mismo lado, es como el movimiento relativo. Entre los dos vemos como que no nos movemos, ya no lo voy adelantando. Ya, pero eso es falso, porque van a rapideces distintas, ya, 61. D está en reposo relativo respecto a B es, no, perdón, D, que es la persona, está en reposo relativo con respecto a B. Bueno, esa pregunta también pareciera que podría ser verdadera. Me entró la duda, no les voy a negar, ¿ya? Porque si habla de reposo relativo, es como que van a la misma rapidez, po. Entre ellos no hay un movimiento. Y
Eso pareciera que está pasando antes de IC. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. B, C y D están en movimiento con respecto a A. B, C y D están en movimiento con respecto a A. Bueno, según el clavijero de la guía, estas son preguntas que a veces sacamos de otro lado, dice que la respuesta correcta es la D. ¿Ya? Entonces eso nos lleva a pensar que tenemos un análisis erróneo de la situación. ¿Ya? Esto a veces pasa, ya voy a ser transparente con usted. Entonces, ¿de cuál estamos más seguros? De que estos tres se están moviendo, ¿ya? Respecto a A, porque A es una casa que está fija, entonces los otros tres se están moviendo. Entonces, esta sí o sí es la correcta. Ahora yo sé que marqué otras dos, pues, entonces vamos a justificar qué dejamos pasar y por qué nos equivocamos, ¿ya? La C que marcamos dice que D está en reposo relativo con respecto a B. Bueno, hablar de reposo relativo es un tema un poquito más complejo porque no dice, ya sé por qué, una pregunta muy capciosa, no dice hacia dónde se mueven los cuerpos. ¿Ah? Yo no sé si la persona está caminando para la derecha o la izquierda y si este va para la derecha o la izquierda. Los dos dicen uno, pero esa es la magnitud. ¿Qué pasa? Si, claro, si los dos, si D y B se movieran los dos para la derecha, estoy de acuerdo que la C también es correcta. Pero ¿qué tal si uno va para la derecha y el otro para la izquierda? Se están alejando uno respecto al otro. Entonces, eso explica eh, por qué la C no sería. ¿Ya? La B dice que el C tiene movimiento absoluto cero con respecto a D. Falso porque las magnitudes son distintas, entonces no importa para el lado que vayan, en ningún caso van a ser iguales. Y la que nos queda pendiente es descartar por qué la A es falsa. ¿Por qué B, que se mueve 1 metro por segundo, no es más lento que C? Pues, si C se mueve a digamos, 60 metros partido en segundo. Bueno, entonces, ¿por qué la A no es la correcta? Es porque aunque nosotros creamos que eso es cierto, B se mueve más lento que C, perdón, acá, porque las rapideces parecen ser que B efectivamente es menor que esta. Todos los movimientos relativos, muchachos y muchachas, tienen que ser respecto a un sistema de referencia inercial. O sea, tiene que decir respecto a qué. Entonces la A, si bien parece correcta en muchos casos, físicamente no es la respuesta más correcta de las que hay ahí, como que le falta un poco. Es muy específico, pero tiene que decir respecto a qué. Por eso no nos sirve. Fíjense que toda la hora hablan respecto a, respecto a, respecto a. Y si tuvieran la duda, siempre hay que tratar de buscar el sistema de referencia que esté más fácilmente fijo para nosotros, que objetivamente es la casa. ¿Ya? Entonces, es una pregunta bien jodida, pero más o menos así funcionan las de movimiento relativo. Entonces, la que pregunten de eso, ojalá la podamos asegurar, porque entiendo que no es sencillo, pero nuestra misión es mostrarle los caminos de dónde se podría ir equivocando, qué son las cosas que tienen que ir viendo. Entonces, espero que esa respuesta, esa justificación haya sido satisfactoria para la gente que, tanto los que les puede costar más como los que son más quisquillosos con lo que dice, ya los que son más eh, interesados por la física. Y ahora vamos con las de gráfico y con esto ya estamos casi terminando nuestra hora de clase. El siguiente gráfico muestra la posición de un cuerpo en función del tiempo. Ya chicos, gráficos, repasemos rápidamente. Tengo tres tipos de gráficos, pero les voy a mostrar dos nomás. Posición, tiempo y el gráfico de rapidez, tiempo. De hecho, puedo construir uno a partir del otro. Esto es un MRU, donde si la pendiente no cambia, la pendiente, para que no cambie, la línea no se tiene que quebrar, ¿de acuerdo? Todo el rato va subiendo para allá, o todo el rato va hacia el lado, o todo el rato hacia abajo. Pero el momento en que esto se quiebra, o es una curva parabólica así, o así, ya no es un MRU, sería un MRUA, ¿de acuerdo? Entonces, esto a veces parte del origen o no. ¿Cuál es la interpretación? El cuerpo partió en la posición cero. ¿Cierto? Entonces uno va haciendo interpretaciones. Si la curva fuera así, el cuerpo partió en la posición 10 metros y fue avanzando a una velocidad constante.
Ese es el mono. Y uno dirá, ¿y cuánto vale la velocidad? Tengo que sacar la pendiente del gráfico, de la línea. Y el área bajo la curva, si yo separo esto en un triángulo y saco el área de ese rectángulo, no sirve. En un gráfico posición-tiempo, el área bajo la curva no entrega información. Me puedo pasar al gráfico rapidez-tiempo. Está de esa forma, a veces un escalón, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que todo el rato fue a 10 metros por segundo. Ojo, a veces puede ser negativo. Significa que todo el rato fue, no sé, a menos 5 metros por segundo. MRU, reflejado en un gráfico velocidad-tiempo. Pero ¿qué pasa si el gráfico velocidad-tiempo es algo así? Tres etapas. Acá tengo una pendiente positiva porque va subiendo hacia la derecha. Velocidad variable porque partí en cero y terminé, no sé, en 8. Como la velocidad cambió y aumentó, hablamos de una aceleración positiva. La aceleración es la pendiente del gráfico. En esta meseta, todo el rato me mantuve en 8. ¿Hubo cambio de velocidad en ese trámite? No. Y si no hay cambio de velocidad, la aceleración es cero. Y en el último tramo, mi velocidad volvió a bajar, o sea, volvió a cambiar. Por lo tanto, la aceleración no es cero, pero es negativa, porque bajé de velocidad. ¿Y qué representa el área bajo la curva si saco el área de ese triángulo y de ese rectángulo? La distancia recorrida. Entonces, en resumen, en un gráfico posición-tiempo, solo puedo tener como información cómo fue cambiando la posición, obviamente, y calcular la velocidad si voy calculando la pendiente. Y en un gráfico velocidad-tiempo, puedo calcular la aceleración si saco la pendiente, estudiando los cambios de velocidad, y la distancia recorrida si saco el área por debajo. Eso es todo lo que tienen que saber. Lo resumí mucho, pero recuerden que en la presentación de conceptos de cinemática, al final, hablamos de cómo sacar una pendiente, cómo se saca el área bajo la curva, cómo se ve en el caso de velocidad positiva y negativa, o aceleración positiva y negativa, la situación en todos los gráficos. E incluso un gráfico que es muy poco probable que pregunten, así que no lo voy a mostrar en la guía, que es el aceleración tiempo. Tenemos un caso de estudio que está explicado en un video, cómo interpretarlo, qué está pasando, velocidad tiempo, posición tiempo. Entonces, están todos los recursos. Ya no esperemos que en este video expliquemos todo, con la misma calma que allá, porque el objetivo es otro. Es que usted diga, de todo lo que aprendí en esas clases en vivo o reforzando con los videos, así me lo preguntan y así lo voy a aprender. Así lo voy a practicar. ¿Ok? Ya. Entonces, sin más preludio, vamos a hacer las preguntas con lo que necesitemos. Y eso fue todo el repaso. Mostramos la posición de un cuerpo en función del tiempo, donde las letras M, N, P, Q, R y S son puntos de la curva, o sea, son intervalos. ¿Qué pasa entre M y N? ¿Qué pasa entre N y P? Para eso sirve, ¿ya? Vamos viendo. Les recomiendo hacer un estudio de lo que está pasando. El cuerpo es posición-tiempo, eso es lo primero. ¿Qué gráfico es? ¿Qué me sirve de acá? Entonces, parto en la posición cero del plano cartesiano. No cambia la velocidad, fíjense. ¿Por qué? Me moví desde el cero a la posición menos 5 en una cierta cantidad de segundos, que están graduadas, ¿no? 5, 10, dice ahí. Entonces, segundo uno, segundo 2, segundo 3, segundo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Información que puede inferir. Ojo ahí. Entonces, en un segundo me moví de la posición cero a la menos 5. Entonces, ¿cuál es la velocidad en ese tramo? Posición final menos 5 menos posición inicial cero, tiempo en el que se demoró. La velocidad en ese tramo fue menos 5. ¿Se da cuenta? Desplazamiento, que es cambio de posición, partida en tiempo. ¿Qué pasó entre N y P, entre el segundo 1 y 4? Seguí parado en la posición menos 5. No hay cambio de posición, no hay velocidad. ¿Qué pasó entre los 4 y los 7 segundos? Entre P y Q. Pasaron 3 segundos y yo pasé de la posición menos 5 a la posición 10. O sea, hubo una velocidad positiva. Entre Q y R me devolví de los 10 a los 5. Cambio de velocidad, ahora es negativa. Y entre el R y el S me mantuve en los 5 metros, por lo tanto también es velocidad cero. ¿Se da cuenta? Y tiene un análisis completo de la situación. ¿Hay que hacerlo siempre? No, pero le sirve para ver la alternativa y no marearse.
Entonces ahora sí respondamos. Si el cuerpo está en línea recta, claro, este es un MRU en algunas etapas y en otras es un MRUA o retardado, ¿cierto? Em, porque hay cambios de velocidad a lo largo del gráfico como su conjunto. Pero en cada intervalo es un MRU, eso es lo que les quiero decir. Aquí MRU, 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 MRU. Ya. En el conjunto, claro, es acelerado porque va cambiando, pero por cada letra es MRU. Entre M y P, ya voy a borrar todo lo que hice acá porque está feo y está muy rayado. ¿Ya? Entonces dice, ¿qué está pasando entre M y P? Entre M y P. Entre el segundo 1 y 4. La rapidez media. Chuta, chiquillos. ¿Cómo sacamos la rapidez media? Toda la distancia en todo el tiempo. ¿Cuál es la distancia? Ah, profe, menos 5. ¿Por qué? Porque pasó de 0 a menos 5. No, esa es la posición. El desplazamiento, perdón. La distancia es la distancia que caminaste en positivo. Si pasaste de 0 a menos 5, caminaste 5 metros. Después te mantuviste ahí. Entonces nada más. Solo caminaste estos 5 metros y te quedaste parado. ¿Cuánto tiempo pasó? 4 segundos. Entonces la rapidez media es 5 partido en 4. Incorrecto. Ahí dice que es 5 partido en 4. Letra B. Entre M y Q. M y Q, ¿dónde está la M? Ya, M y Q. De aquí a acá, chuta. La distancia recorrida, ya. 5 metros a la bolsa. Cero, no caminé. Y ahora pasé de menos 5 a 10. ¿Cuánta distancia hay aquí? 5 más 10, 15. Más los 5 metros que tenía acumulado, 20 caminé. Incorrecto. Dice 10. ¿Se dan cuenta? ¿Se hace así? ¿Ya? Pero que no se esté confundiendo, en realidad no es más que eso. Es saber leer el gráfico con los ejes. Entre N y Q. Ahora veamos entre N y Q. Entre N y Q. Caminé, me preguntan la rapidez media, entonces para eso tengo que sacar la distancia primero y el tiempo. Distancia, aquí primero no caminé nada, me mantuve en esa posición, por lo tanto distancia 0. Y de aquí pasé de menos 5 a 10 de nuevo. Esta distancia es 15. Ahí tienen la distancia recorrida. Y t es el tiempo. ¿Desde cuándo me decían? Desde n y q. En n estoy en el segundo 1 y en q estoy en el segundo 7. Por lo tanto, entre ese tiempo transcurrieron 7 menos 1, 6 segundos. 15 partido en 6. ¿Y eso es 5? No, es un poquito más chico que 5. No les va a dar un entero. Tampoco. Seguimos entonces. D. Entre P y Q. ¿El desplazamiento es 15? Veamos, po. El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Posición final en Q, 10. Posición menos posición inicial en P, menos 5. 10 menos menos 5, 15. Correcto, señor, señora. Esa es la alternativa. Así se trabaja un gráfico. Obviamente la pregunta que le hagan puede ser más fácil, más corta, pero ese es el estilo. Y ahí usted puede confirmar que la E es incorrecta. Se las dejo de tarea. Ya nos queda bastante poco. Nos queda la 13, 14 y 15. Vamos con la pregunta 13, que es un análisis similar porque si se da cuenta el gráfico es posición-tiempo de nuevo, con otras unidades, pero es posición-tiempo, así que estamos en el mismo universo, ¿ya? Posición-tiempo. Hagamos un estudio rápido de qué está pasando con el gráfico, ¿ya? Partí en los 20 metros, 20 kilómetros, perdón. Ahí avancé hasta el kilómetro 80. O sea, aquí avancé 60 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En una hora. O sea, ya tengo la rapidez del primer tramo, si me la preguntaran. Después, entre la hora 1 y la hora 4, es decir, en un lapso de 3 horas, me mantuve en la misma posición. Por lo tanto, aquí la rapidez fue cero. Y por último, entre la hora 4 y la hora 6, es decir, en 2 horas, recorrí una distancia de 80 hasta 0, o sea, 80 kilómetros en 2 horas.
40 kilómetros hora. ¿Se dan cuenta? Entonces en el primer tramo fui a 60 kilómetros por hora, después 0, después 40 kilómetros por hora. Eh, en rapidez, no calculé la velocidad porque no lo pensé como un desplazamiento. Ojo ahí con la diferencia. El móvil parte a 20 kilómetros del origen, correcto. Avanza una hora, correcto. Luego está detenido por 3 horas. Sí, ustedes ven un 4, pero partí en el 1, pues entonces entre 4 y 1 hay 3 horas, correcto. Y comienza a devolverse ya hasta llegar al origen. Sí, posición 0. En total se demoró 6 horas. Yo creo que esa. Te describe pero perfecto lo que está pasando. Ahora por comprensión lectora podríamos dudar de esto. Y comienza a devolverse al origen, demorándose en total 6 horas. A lo mejor algunos van a entender que esas 6 horas se refieren solo al movimiento de vuelta. Pero como dice en total y después de una coma, yo entiendo que se refiere al circuito entero. Por eso creo que esa es correcta. Veamos la otra. La velocidad en la primera hora, aquí, es de 80. No, mentira. Bueno, usted me dirá, profe, usted calculó la rapidez. Es cierto. Saquemos la velocidad. Para eso necesito el desplazamiento partido en tiempo. El desplazamiento en la posición final, 80, menos la posición inicial, 20. O sea, 60 kilómetros. Ese es el desplazamiento partido en una hora, me da también 60 kilómetros por hora. Es decir, en este tramo coincide la rapidez con la velocidad. Por lo tanto es 60 de todas formas, así que está mala esa. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eh, Capciosa la pregunta, ¿ya? Porque efectivamente es un movimiento acelerado en su conjunto, ¿ya? Porque hay cambios de velocidad, po, ¿ya? Entonces uno se queda pensando, me está preguntando por el gráfico entero o por tramos. Entonces yo creo que está un poquito mal planteada la pregunta. Dejémosla como duda, ¿ya? D. Durante 4 horas permanece acelerado. Falso. Voy a borrar que tengo aquí la escoba. Solo durante la primera hora aceleró. Perdón, perdón. Estoy planteándolo mal. No, aquí no aceleró. Es velocidad constante, era todo el rato 60, aquí era todo el rato 80 y aquí todo el rato 0. Entonces las aceleraciones que hizo fueron instantáneas. Como que ocurrieron en menos de un segundo, 2 veces. Eso es lo que está pasando. Entonces la pregunta es, ¿la 13 será la A o la C? Todo parece indicar que es la A y que la C no está especificada si me pregunta por un tramo o no. Entonces, claro, se dan cuenta, aquí tenemos marcada la 13 la A. ¿Qué quiere decir eso? Que la C, si la dudaron, es porque la pregunta le faltó especificar el movimiento en su conjunto o no. Y ustedes dirán, ¿y si esto me vuelve a aparecer en la prueba, cómo lo hago? Bueno, busquen la que sea más correcta, que es la descripción completa del movimiento, para que quede explícito. O la otra forma de descartar la C también es pensar que no tengo cómo calcular la aceleración en el gráfico. No está de manifiesto que hay una aceleración directa acá. Si bien sabemos que hay un cambio de velocidad a la hora 1 y a la hora 4, son aceleraciones instantáneas. El gráfico no me da información y me dice, oh sí, sostuviste una aceleración por tanto tiempo. ¿Ya? Eso lo haría yo para, digamos, satisfacer esa consulta. Pero dicho de otro modo, no deberían toparse con una pregunta que deje abierta la posibilidad de la duda. ¿Ok? Y nos quedan las últimas dos preguntas. Vamos que queda poco con este capítulo ya. Con esto ya vamos cerrando cinemática por todo el año, por ahora. 14. El siguiente gráfico de rapidez en función del tiempo describe el movimiento de un auto que se mueve en línea recta. Ya, perfecto. Lo de siempre. Movimiento rectilíneo. Ojo ahora, cambiamos de gráfico. Rapidez tiempo. ¿Qué pasa? Partí en el tiempo 0 segundos a 20 metros por segundo. O sea, el ejercicio partió y el auto ya estaba andando a 20 metros por segundo. Pasaron 10 segundos y, perdón, automáticamente empecé a disminuir mi rapidez de 20 a 10. ¿Ya? Y en el segundo 10 mantuve la rapidez en 10. Entonces hay dos etapas para el ejercicio. Siempre que hay un quiebre, eso te define una etapa del ejercicio. Entonces vamos a poner la etapa 1 y la etapa 2. En la etapa 1, mi velocidad inicial eran 20, ¿cierto? Aquí sale.
Y al final de la etapa 1, acá, mi velocidad final eran 10. ¿En cuánto tiempo hice esa etapa? En 10 segundos. ¿Qué puedo calcular con esos datos? Ah, la aceleración, porque es velocidad final menos inicial partido en tiempo. ¿Se dan cuenta? La fórmula que ustedes conocen. Ojo con el orden. Final menos inicial. 10 menos 20 partido en 10. Menos 1. ¿Por qué es negativa la aceleración? Porque voy bajando la velocidad. ¿Ya? Así que saben que la aceleración en el primer tramo es esta. Y en el segundo tramo, entre los 10 y los 20, ¿cuál es la aceleración? Es cero, porque la velocidad final es 10 de ese tramo, el inicial es 10, cero. O dicho de un modo más comprensivo, no hay un cambio de rapidez, se mantiene todo el rato en 10, ¿de acuerdo? ¿Me preguntan sobre la aceleración? No. ¿Por qué se lo planteé? Porque le podrían haber preguntado. Por ende, ¿qué es lo que hay que hacer? La distancia recorrida. Y cuando hice el repaso les dije que la distancia recorrida en estos gráficos se calcula como el área bajo la gráfica. Saquemos el área de este cuadrado. Ancho, 20 menos 10, 10. Altura del cuadrado o rectángulo, 10 menos 0, 10. ¿Cómo saco el área de un rectángulo o cuadrado? Multiplicando largo por ancho. Y 10 por 10 es 100. Ya tengo 100 metros a la bolsa. Siguiente cuadrado, el que estoy pintando ahora. Van a llegar a la conclusión de que es lo mismo. Si querían agarraban el rectángulo completo y hacían 20 por 10. También es correcto. La cosa es que yo ya sé que son 200 metros más esta distancia. Entonces, por descarte, es la D, po. No van a perder tiempo sacando el triángulo, ¿me explico? Pero si se le olvida cómo sacar el área de un triángulo, es base por altura. Y si es un triángulo rectángulo, como en todo esto gráfico, la base y la altura son los catetos. De 20 a 10 hay 10, por de 0 a 10 hay 10. 10 por 10 es 100, pero como es un triángulo se divide por 2, o sea 50. Total 250 metros. Súper importante, muy preguntable que calculen el área bajo la curva en un gráfico. Y como ya les adelanté, que en este gráfico de rapidez tiempo, si tienen una pendiente que no es cero, pueden calcular la aceleración, ya casi que les estoy soplando lo que hay que hacer, ahora sí, en la última pregunta de la guía. O sea, de la parte de cinemática. Las otras como 19 ejercicios son de dinámica y estarán en el video siguiente. Gráfico rapidez tiempo. Interpretación rápida, chiquillos, chiquillas. El objeto ya parte andando a 8 metros por segundo. Se demora 16 segundos en ir frenando. Por lo tanto, les va a dar una aceleración negativa. ¿Cómo la calculo? Velocidad final menos velocidad inicial partida en tiempo. ¿Cuál es la velocidad de término? 0 metros por segundo. La inicial, 8. ¿Y en cuánto tiempo hizo ese movimiento? En 16 segundos. Por lo tanto, menos 8 partido en 16, lo simplifico por 8, les queda menos un medio o menos 0,5. Entonces, listo. Puedo calcular la aceleración. ¿Qué preguntan? ¿Qué puedo determinar? La aceleración. La magnitud de la aceleración. Sí, el número. Sí. Ni siquiera había que calcularla. Pero yo les hice para que supieran cómo lo puedo hacer. ¿Puedo calcular la distancia recorrida? Sí, po. Es un gráfico BT, ojo, si fuera XT no se puede. En un BT puedo sacarla. Tengo que sacar el área de este triángulo rectángulo, ¿ya? Base, que es, perdón, altura, que es 8, por la base, que es 16, partido en 2. Esto lo simplifico por 2 y me queda 8 por 8, 64 metros me dio a mí. Porque un triángulo rectángulo es así, pues. Si es un triángulo así, la base y la altura hay que sacarla como aparte y es más complejo. Y la uno y la 3 sí va, sí o sí. Uno y 3, entonces no esta, no esta. Ah, ya, listo. ¿Se dan cuenta? A veces por descarte no tengo ni que revisar alguna alternativa. Pero, ¿podía yo saber la posición inicial? No, muchachos, muchachos. La posición inicial del sistema solo se puede saber si además me dan el gráfico posición-tiempo. En un rapidez tiempo no tengo cómo saber esa información. Y con eso cerramos. Eso es todo lo que esperamos que manejen de cinemática. ¿Se dan cuenta? Esta fórmula de aceleración, los gráficos, que son súper importantes, y algunos conceptos básicos. Así que cualquier duda estamos atentos, pero siempre busquen la clase de materia de acá, este taller, y si es que hay disponible un video de una guía propia de cinemática de unas 8 o 10 preguntas, también.
Bueno, vamos a seguir este taller en el siguiente video para no alargar tanto este, donde solo se va a ver la parte de dinámica. Gracias.